La carpeta de cuero estaba frente a mí, pesaba como un latido. Dentro estaban los títulos de propiedad, el regalo de cumpleaños número 21 de la abuela, un hotel de $50 millones con mi nombre en él. Pero antes de que pudiera siquiera respirar, la puerta principal se abrió. Mi madre entró, y su nuevo esposo justo detrás de ella. Deberíamos manejarlo juntos como familia, dijo, sonriendo como si todavía fuera su mundo. Cuando le respondí, absolutamente no. Ahora yo soy la dueña. Ella estalló. Entonces haz tus maletas y abandona esta casa. No discutí. No me moví, porque sabía algo que ellos no. Esa noche no se trataba de sus demandas. Se trataba del siguiente movimiento de la abuela, uno que pondría fin a su pequeña actuación de una vez por todas. Cuando la gente me ve ahora, ven el hotel, los pisos de mármol, el lobby de cristal, el nombre grabado en oro sobre la entrada. Pero lo que no ven es el ruido que solía habitar dentro de esta familia. Mi abuela, Sharon Bennett, construyó todo desde un motel junto a la carretera en Vermont. Tenía 21 años, la misma edad que tengo ahora, y todos la llamaban tonta, pero convirtió esas dudas en ladrillos y en ingresos. Para cuando nací, la colección Bennett se había convertido en un nombre que la gente mencionaba con envidia. Mi madre, Brenda, no heredó la paciencia de la abuela, solo su orgullo. Para ella, el éxito no era construir, era ser vista. Amaba más los flashes de las cámaras que los planos. Amaba el control más que a la familia. Mi padre, Mark, era lo opuesto. Calmado, constante, un hombre que creía en hacer las cosas bien, incluso si tomaba más tiempo. Dirigió las operaciones durante años, manteniendo todo en pie en silencio mientras mamá perseguía las apariencias. Cuando tenía 16 años, vi ese equilibrio colapsar. Todavía recuerdo la noche en que papá dejó su maleta cansada junto a la puerta, diciendo que no podía quedarse donde el amor se había convertido en espectáculo. El silencio que siguió a su salida llenó cada rincón y nunca se fue. Después de eso, Brenda se volvió a casar rápidamente. Scott Miller, un consultor de negocios carismático que hablaba en frases como sinergia y expansión global. Era todo lo que ella pensaba que era el éxito, brillante, ruidoso y vacío. No mucho después me envió a vivir con la abuela, alegando que era por estabilidad. Yo sabía la verdad, simplemente era un testigo menos. La vida con la abuela era tranquila, pero nunca aburrida. Su casa olía a cedro y café. Sus mañanas comenzaban con el sonido de las teclas de la máquina de escribir. Me trataba no como una niña, sino como una aprendiz. Estudiaba arquitectura mientras ella me mostraba lo que realmente significaba el legado, disciplina, riesgo y el valor de empezar de nuevo cuando otros te dan por terminado. A veces, por la noche, la encontraba mirando antiguos mapas de propiedades, los bocetos originales que había dibujado a mano. Trazaba los contornos con una suave sonrisa y decía: cada edificio cuenta una historia, Sofía. Las paredes recuerdan quién las construyó y por qué. No entendí entonces que también hablaba de personas, de los cimientos que construimos dentro de nosotros mismos. Pasaron los años. Las llamadas de mi madre se hicieron más cortas, sus palabras más punzantes. Deberías visitarnos, decía. Scott quiere hablar sobre el mercado europeo. Siempre tenía un examen o un proyecto, y la conversación terminaba con su suspiro de decepción. Éramos extraños, conectados por sangre y papeles legales. Hasta aquella mañana, mi cumpleaños número 21, cuando la abuela me pidió que me sentara en su escritorio. La carpeta de cuero esperaba, pesada e inusual. Esta es tu herencia, pero también tu prueba, dijo. No entendía lo que quería decir. Todavía no. Pero pronto lo descubriría. Porque a veces, el momento en que recibes todo lo que siempre quisiste es el mismo momento en que descubres quién viene a arrebatártelo.
La cena esa noche parecía una celebración: cordero asado, velas parpadeando sobre la larga mesa de roble y la abuela sonriendo de esa manera rara y tranquila. Por una vez, la casa estaba en silencio, solo con el sonido de la plata contra la porcelana. Pensé que quizá las cosas finalmente eran estables. Entonces sonó el timbre. Uno de esos pequeños sonidos que lo cambian todo. Me levanté, con la servilleta aún en la mano. Al abrir la puerta, primero me golpeó el frío del porche, luego su perfume. Mi madre, Brenda, estaba allí con un abrigo crema, el cabello rizado justo como debía, su sonrisa estirada y brillante. A su lado, Scott, su esposo, el llamado consultor, con esa confianza arrogante que siempre olía a colonia barata y engaño. Sofía, la voz de mamá rezumaba alegría. «Feliz cumpleaños, querida». Estábamos cerca y pensamos en pasar. Detrás de mí, la silla de la abuela raspó suavemente el piso. No esperaron a ser invitados. Scott llevaba una bolsa de regalo, de esas que das cuando ya sabes lo que quieres recibir a cambio. Los ojos de mamá recorrieron la casa y se posaron en la carpeta, todavía sobre la mesa. «Mi herencia». «Escuchamos sobre tu gran regalo», dijo, con tono dulce envuelto en veneno. $50 millones. «¡Qué maravilla!». Intenté mantener la cortesía. No se trata de la cantidad. La abuela quería que yo continuara lo que ella empezó. Mamá se rió suavemente, moviendo una mano manicura. «Claro, claro. Pero dirigir un negocio de ese tamaño no es para niños. Necesitarás experiencia, guía. Por eso Scott y yo pensamos que podríamos manejarlo juntos como familia». Esa palabra, familia, cayó como un golpe. Scott se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el respaldo de una silla. «Es demasiado para una sola persona, Sofía. Déjanos ayudar. Ya tenemos una propuesta». La voz de la abuela lo cortó. «Una propuesta de algo que no es tuyo». El aire cambió. La sonrisa de Scott vaciló. Mamá le lanzó una mirada de advertencia. La misma fría desafiante que usaba con papá. «Mamá, por favor, seamos prácticos». «¿Prácticos?», repitió la abuela, como saboreando la palabra. «Como cuando hipotecaste la propiedad de Burlington sin autorización o cuando desapareciste 6 meses para expandirte y regresaste con deudas». El color desapareció del rostro de mamá. «Eso fue hace años». «Sí», dijo la abuela suavemente. «Y recuerdo cada año que me costó». Me quedé allí en silencio, la tensión presionando mis costillas. La habitación olía a romero y rabia. Mamá volvió a mirarme, su voz quebradiza. «Sofía, no dejes que te vuelva contra mí. Somos familia. Debemos reconstruir juntas». Quise creerle, pero la forma en que miraba esa carpeta me dijo la verdad. No se trataba de reconstruir. Se trataba de reclamar un poder que ya había perdido. La abuela se levantó de su silla, apoyando una mano firme sobre mi hombro. «La cena ha terminado», dijo con calma. «Algunas cosas no están sujetas a discusión». Scott carraspeó, forzando una sonrisa. «Claro, hablaremos de nuevo pronto». Pero al cerrar la puerta detrás de ellos, escuché el susurro que mamá dejó flotando en el aire, venenoso y silencioso, solo para mí. «Esto no ha terminado». Y tenía razón. No había terminado. A la mañana siguiente, la casa ya no se sentía como hogar. La luz que entraba por las ventanas era diferente, más fría, más delgada, como si las propias paredes supieran lo que venía. La abuela pasó la mayor parte del día en su estudio, puertas cerradas. Podía oír el suave golpeteo de su máquina de escribir, el ritmo más constante que mi propio corazón. Abajo, encontré la mesa del desayuno ya ocupada.
Mi madre estaba sentada con una taza de café que no le habían ofrecido, hojeando uno de los viejos libros contables de la abuela, como si ya le perteneciera. Scott caminaba de un lado a otro junto a la ventana, hablando por teléfono y susurrando frases como reestructuración potencial y control conjunto. Al principio no me vieron, y por un segundo los observé, dos intrusos usando a la familia como camuflaje. Mamá finalmente levantó la mirada, su sonrisa impecable. Buenos días, querida. Solo estábamos organizando algunas ideas. Tú sabes cómo mantener el negocio estable. ¿Estable? Pregunté, manteniendo la voz firme. Ha estado estable durante 50 años. Ignoró mi comentario. Eres joven, Sofía. Tienes tus estudios, tus amigos. No necesitas estresarte por nóminas o documentos legales. Para eso está la familia. Scott asintió, con tono resbaladizo. Déjanos encargarnos de las partes aburridas. Tú enfócate en tu carrera. Sentí que mi pulso se aceleraba, pero no dije nada. En cambio, me dirigí a la barra, me serví un vaso de jugo de naranja y dejé que el silencio se extendiera hasta que empezó a incomodarlos. Luego me volví hacia ellos. ¿La abuela sabe que están aquí? Mamá parpadeó, apretando los labios. Está descansando. Correcto, dije en voz baja. Entonces tal vez déjenla descansar. Sus ojos me siguieron mientras salía de la habitación, cada paso resonando como un desafío. Aquella tarde fui a la oficina de la abuela. No parecía sorprendida cuando le conté lo que había visto. Solo suspiró y dijo que esperaba que al menos fingieran esperar una semana. ¿Quieres que llame al abogado? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Ya lo hice. Abrió su cajón y sacó una carpeta, otra idéntica a la mía. Hay cosas que no sabes sobre tu madre y Scott. Documentos financieros, tratos que se suponía debían permanecer ocultos. Se me tensó el estómago. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque a veces, dijo la abuela, encontrando mi mirada, la única manera de enseñar a alguien a defender lo que es suyo es dejar que sienta lo fácil que puede ser arrebatárselo. Pasamos el resto del día preparando todo en silencio. La abuela llamó a su abogado. Yo revisé antiguos archivos, etiquetando transacciones que no cuadraban. La evidencia estaba ahí, pagos, transferencias, cuentas fantasmas. Cuando el sol se puso, la casa olía a café y papel polvoso. La abuela parecía cansada, pero tranquila. Mañana, dijo, los invitaremos de nuevo a cenar. Déjenlos pensar que han ganado. Asentí, entendiendo. Si querían un escenario, se lo daríamos. Pero esta vez, el guión era nuestro. La invitación fue idea de la abuela. Un mensaje cortés enviado esa mañana, cena esta noche. Discutamos la transición correctamente. La observé escribir cada palabra con precisión quirúrgica. Era un anzuelo vestido de paz. Para las 6, la mesa estaba lista nuevamente, la misma superficie de roble pulida hasta brillar, velas listas para quemar mentiras. La casa olía a ajo asado y tensión silenciosa. La abuela se había puesto un vestido azul marino oscuro, el que solo usaba para negociaciones formales. Su expresión no delataba nada. Mantente tranquila, susurró, colocando una carpeta plateada junto a mi plato. Deja que hablen primero. A las 7 en punto, los faros barreron el camino de grava. La puerta principal se abrió sin tocar. Mi madre entró primero, sus tacones haciendo clic como metrónomo de derecho adquirido. Llevaba rojo, audaz, deliberado, el color del control. Scott la siguió de cerca, con una sonrisa relajada demasiado amplia. Mamá, dijo dulcemente, besando el aire cerca de la mejilla de la abuela. Sofía.
Su voz era suave pero afilada debajo, como vidrio envuelto en terciopelo. Me alegra que hagamos esto correctamente. Scott agregó. Las decisiones familiares merecen transparencia. Casi me río. La cena comenzó en un silencio cortés. Se pasaban los platos, se servía el vino, pero podía sentir su impaciencia, como los dedos de mamá tamborileaban en la mesa, como los ojos de Scott seguían la carpeta plateada junto a mi mano. Finalmente, mamá no pudo resistir. Seamos honestos, dijo, dejando el tenedor. Manejar un negocio de esta escala es complejo. Es irrazonable esperar que una joven de 21 años lo maneje sola. La abuela bebió un sorbo de vino, sin decir nada. Scott se inclinó hacia adelante, con voz confiada. Ya hemos delineado un plan. Yo me encargaría de la optimización financiera. Brenda supervisaría relaciones públicas y Sofía, bueno, podría acompañarnos por un tiempo. Aprender el oficio. Sus palabras no eran propuestas. Eran instrucciones. Dejé el tenedor sobre la mesa. ¿Quieren decir que les firmaría la propiedad a ambos y ustedes la manejarían? La sonrisa de Scott se tensó por un instante. La abuela levantó la mirada, sus ojos inescrutables. ¿Y exactamente cómo beneficiaría eso a Sofía? La sonrisa de mamá se ensanchó. Beneficiará a todos. Después de todo, somos familia. Esa palabra, familia, sonó sucia en su boca. Tomé un respiro lento. Tienes razón, dije en voz baja. Somos familia. Ella se recostó, satisfecha. Bien. Entonces. Fue entonces que interrumpí. Es hora de dejar de fingir que esto se trata de amor. Su expresión se congeló. Empujé la carpeta hacia el centro de la mesa. ¿Querían transparencia? Muy bien. Comencemos con esto. Scott extendió la mano para tomarla, pero la de la abuela se movió más rápido. Abrió la carpeta, sus dedos recorriendo la primera página. El sonido del papel deslizándose llenó la habitación. Claro y definitivo. Estos, dijo la abuela, son los estados de cuenta del Banco Burlington. Retiros realizados bajo la firma de Brenda Bennett. Fondos que nunca regresaron. El rostro de mamá se volvió pálido. Madre, eso es absurdo. Y la abuela continuó con calma. Estos son correos electrónicos de la firma de consultoría del señor Miller. Propuestas para proyectos de expansión en el extranjero que no existen. Firmados por ambos. La mandíbula de Scott se tensó. No tenían derecho. Tenía todo el derecho, interrumpió la abuela, con voz de acero. Intentaron hipotecar los hoteles principales bajo empresas ficticias. Creyeron que no me daría cuenta. El aire se volvió denso. Podía escuchar el crepitar del fuego en la chimenea, el único sonido lo suficientemente valiente para hablar. Los ojos de mamá se clavaron en mí, desesperados. Sofía, esto no es cierto. Está distorsionando cosas que no puedes creer. No necesité responder. La abuela deslizó un último documento sobre la mesa. La enmienda de propiedad, dijo. Efectiva inmediatamente, todo control se transfiere únicamente a Sofía Bennett. Quedan eliminados de todos los consejos y fideicomisos. Mamá miró la hoja como si pudiera incendiarse. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hice, dijo la abuela. Silencio. Entonces llegó la explosión. Mamá se levantó de su silla, la voz quebrada. Este es mi legado. Mi vida. No puedes simplemente entregárselo. La abuela permaneció sentada. Tú misma lo entregaste. Scott agarró el brazo de mamá, murmurando. Vamos,
mejor vámonos. Pero ella no había terminado. No, gritó, señalándome. ¿Crees que has ganado? Eres una niña jugando a adulta. Te ahogarás en papeleo antes de que termine el mes. La miré fija y calmada. Puede ser, pero al menos será mi desorden. Su labio tembló, rabia mezclada con humillación. Entonces haz tus maletas y abandona esta casa. Escupió las mismas palabras que había dicho días antes, pero esta vez su voz sonó pequeña. Y fue entonces cuando la abuela rió. No era fuerte, solo una risa suave y conocedora que cortó el aire más limpiamente que cualquier grito. Tienes razón, Brenda, dijo. Alguien abandona esta casa esta noche, pero no es Sofía. Por un segundo, todo se congeló. Incluso el fuego pareció detenerse. La abuela metió la mano en su bolso y colocó otro sobre la mesa, una orden judicial. Han sido notificadas ambas. Fraude, malversación, conspiración. Los investigadores esperan afuera. El rostro de Scott palideció. ¿Llamaste a la policía? Llamé a la justicia, dijo la abuela con sencillez. Mamá retrocedió, negando con la cabeza. No lo harías, soy tu hija. No, dijo la abuela suavemente. Lo eras, hasta que vendiste el nombre de esta familia por un espejo y un título. Dos oficiales entraron silenciosamente, su presencia educada pero definitiva. Scott no ofreció resistencia. Solo miró al suelo mientras lo sacaban. Mamá lo siguió, respirando con dificultad, ojos salvajes atrapados entre la incredulidad y la desesperación. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la casa nuevamente, pero esta vez era diferente. Más ligero, más limpio, del tipo que sana en lugar de perseguir. Me hundí en mi silla, el pecho apretado, las manos temblorosas. La abuela colocó su mano sobre la mía. Lamento que tuvieras que ver eso. No, susurré. Necesitaba verlo. Asintió una vez, sus ojos vidriosos pero firmes. Te manejaste mejor de lo que yo jamás lo hice. Miré los platos vacíos, las servilletas dobladas, los restos de la tormenta que acabábamos de sobrevivir. ¿Crees que alguna vez nos perdonará? Pregunté en voz baja. La abuela suspiró. El perdón es para quienes admiten lo que hicieron. Tu madre todavía cree que fue robada. El fuego crepitó suavemente, lanzando destellos dorados sobre la mesa. Entonces comprendí que esta casa, la misma donde mi padre se marchó años atrás, donde cada pelea resonaba más fuerte que el amor, finalmente se sentía tranquila, segura. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, luces rojas y azules pintaban el camino de grava. Scott sentado en la parte trasera de un patrullero. Mamá congelada cerca del porche, el rímel corriendo por su rostro. No sentí triunfo. Ni siquiera alivio. Solo un dolor profundo y silencioso por la familia que podríamos haber sido. La abuela se unió a mí, su reflejo al lado del mío en el vidrio. Lo hiciste bien, Sofía, dijo. No alzaste la voz. Elevaste tu valor. Sus palabras se asentaron en mi pecho como algo permanente. Y mientras el último auto desaparecía colina abajo, la noche finalmente exhaló. No brindamos, no celebramos. Solo nos sentamos en el resplandor tranquilo del fuego. Dos mujeres que sobrevivieron la misma línea sanguínea en décadas diferentes, finalmente rompiendo el patrón. La mañana siguiente se sintió irreal. La misma casa que había resonado con gritos ahora zumbaba en silencio, del tipo que sigue a la tormenta. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando la carpeta aún en el centro de la mesa del comedor. La que lo había terminado todo. La abuela ya estaba tomando café en la cocina como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero sus hombros parecían más ligeros,
su rostro más suave, como si décadas de peso finalmente se hubieran levantado. La noticia se difundió rápido. Scott desapareció del estado antes de que la investigación concluyera. Mi madre, Brenda, se quedó el tiempo suficiente para ver cómo su nombre se desmoronaba en cada círculo empresarial que alguna vez dominó. El caso de fraude la despojó de todo: dinero, posición, orgullo. Papá, Mark, llegó esa tarde. Sin discursos, sin preguntas. Simplemente puso una mano sobre el hombro de la abuela y dijo: «Hiciste lo correcto». Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no había lástima, solo orgullo. Semanas después, la vida volvió a parecer casi ordinaria. Terminé mi presentación final de arquitectura, me gradué como la mejor de mi clase. La abuela insistió en celebrar en silencio en la azotea del hotel. Sin prensa, sin invitados, solo nosotras. Levantó su copa y dijo: «Por nuevos cimientos». Y mientras las luces de la ciudad brillaban abajo, comprendí que eso era exactamente lo que era: una reconstrucción, no de propiedades o reputación, sino de paz. Por primera vez en años, no me sentí como el resto del legado de otra persona. Me sentí como el comienzo del mío propio. Antes creía que el legado era de linajes y apellidos, pero aprendí que es sobre límites. El valor de terminar con lo tóxico, incluso si lleva tu ADN. Mi herencia no era un hotel. Era libertad. Si alguna vez has tenido que elegir la paz sobre el orgullo familiar, comparte tu historia abajo. No estás solo.